Saludos cálidos y bienvenidos, queridas y queridos, a este rincón digital donde lo cotidiano se transforma en arte y donde el análisis no se queda en la superficie. Una vez más, bienvenidos al universo de escándalos de series turcas. En el mar inestable de la televisión contemporánea hay instantes que detienen el ruido, momentos en los que la frontera entre quien mira y aquello que se mira se diluye hasta casi desaparecer, y el corazón se rinde ante una emoción tan real que parece traspasar la pantalla. Hoy, en una edición especial, nos sumergimos en un fenómeno que estremeció las redes y reescribió la manera en que entendemos la palabra química en escena. Antes de entrar en esta crónica de elegancia y tensión, les invitamos a suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún análisis, y si valoran el periodismo de entretenimiento hecho con rigor y pasión, a pulsar el botón de unirse para acceder a beneficios exclusivos y apoyar directamente la continuidad de escándalos de series turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar el secreto detrás del baile que hechizó a millones. Lo que vimos recientemente en televisión no fue un simple relleno narrativo, sino un manifiesto de expresión artística con todas las letras, la secuencia de baile protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. No se trató de un intercambio de pasos estudiados bajo focos complacientes, fue la materialización de un magnetismo escénico que opacó cualquier otra conversación en el ecosistema del espectáculo. Al presenciarla, uno entiende que está frente a algo que supera el propio proyecto. La presencia de Hande, etérea y a la vez devastadoramente poderosa, halló su contrapunto perfecto en la energía contenida y magnética de Kerem, sobria pero intensísima, y juntos levantaron una atmósfera densa, eléctrica, que críticos y expertos, casi en unanimidad, describieron con adjetivos contundentes como abrasadora y magistral. Mientras la cámara orbitaba a los protagonistas, como un satélite preso de su gravedad, la tensión dramática crecía con precisión matemática y respiración orgánica. Las miradas que compartían no eran poses de ensayo, eran duelos silenciosos, espadas invisibles de intención y deseo narrativo que cortaban el aire, mientras sus pisadas, disciplinadas como un metrónomo, se sincronizaban con una perfección cercana a lo sublime. La comunión con la música hizo el resto. Lo que pudo ser una escena convencional se convirtió en una obra en movimiento, un cuadro vivo donde cada gesto contaba una historia de anhelo y decisión. Desde los sofás del mundo, el público confirmó en coro a través de las plataformas digitales que, a pesar de la fugacidad de la secuencia, su impacto en la memoria compartida tenía sabor a indeleble. El ciberespacio se fracturó en un debate fascinante y apasionado. Una facción se inclinó por la audacia visual, filmada con un pulso y una disciplina poco habituales en los dramas semanales, y otra se aferró al peso emocional puro que desbordaba cada plano. Frases como "esto es química en estado puro" o "la pantalla ardió frente a nuestros ojos" se transformaron en titulares digitales que dominaron la agenda del día. Para entender la verdadera magnitud de este acontecimiento, había que mirar más allá del resultado final y escuchar aquello que se filtró desde el detrás de cámaras, esos secretos de oficio que explican el brillo. Para sorpresa de muchos, aquella espontaneidad abrasadora fue en realidad el fruto de semanas de preparación intensiva, meticulosa y, si se quiere, extenuante. Kerem y Hande no se limitaron a memorizar una coreografía. Se sometieron a un régimen riguroso con instructores de élite, repitieron hasta el agotamiento, no solo para depurar la técnica de cada paso, sino para interiorizar la emoción precisa que cada giro, cada pausa y cada acercamiento debía transmitir al público. Versiones del set cuentan que durante el rodaje, el estudio cayó en un silencio casi religioso, una reverencia tácita por la magia que se estaba gestando. Se dice que la dirección, consciente del poder de lo que tenía delante, intervino lo mínimo, permitiendo que la confianza mutua y la simbiosis profesional entre ambos fueran el motor real del milagro. El efecto fue tan rotundo que incluso el equipo técnico, acostumbrado a todo tipo de escenas y en teoría blindado contra la sorpresa, estalló en aplausos espontáneos al corte final, un reconocimiento que en esa industria vale más que muchos trofeos. Corre el rumor de que el resultado superó las expectativas más optimistas de la producción, alterando el pulso general de la serie y elevando la vara de calidad. Hay quien asegura que la narrativa cruzó un punto sin retorno, hacia un horizonte más hondo y más apasionado, donde los personajes ya no pueden volver a ser los de antes. Hande Erçel, en particular, recibió una lluvia de elogios por desplegar una versión suya audaz, segura y dueña de la escena, que sugiere el inicio de una etapa luminosa en su carrera.
Y Kerem Bürsin, con su carisma calibrado al milímetro, alcanzó alturas estratosféricas gracias a esta colaboración perfecta con su compañera. Aquí, en el corazón del análisis de escándalos de series turcas, surge la pregunta inevitable: ¿dónde termina la técnica y dónde comienza la verdad emocional? Cuando dos intérpretes de este calibre construyen una conexión tan intensa y palpable, ¿es solamente profesionalismo llevado al extremo o hay una chispa más profunda, una alineación de almas artísticas? Queremos leer sus teorías en los comentarios. Díganos si creen que esta química está destinada a trascender la pantalla y volverse legendaria. Y si disfrutan esta mirada a fondo, su apoyo con SuperThanks es el combustible que nos permite seguir investigando y creando contenidos de esta calidad. Lejos de diluirse con el paso de las horas, el impacto de la escena se intensificó y ramificó. Programas especializados y columnas culturales desmontaron la secuencia cuadro a cuadro, atentos a microexpresiones faciales y sutilezas del lenguaje corporal. Muchos atribuyeron su poder a una cualidad indiscutible: la sinceridad. Repetían que no parecía una escena obediente a la dirección, sino un estallido genuino, una ventana abierta a la vulnerabilidad de los personajes. Los hashtags creados para el dúo de Kerem y Hande se volvieron tendencia global, cruzaron idiomas, y los fans se lanzaron a comparar con papeles anteriores, argumentando con clips y capturas que este instante marca un giro definitivo, más maduro, en sus trayectorias. En el mundo de los medios internacionales se impuso la convicción de que la secuencia posee potencial para atraer miradas en plataformas globales, una tarjeta de presentación para territorios aún sin conquistar. Con la popularidad explosiva de las series turcas alrededor del planeta, de América Latina a Europa, los expertos señalan que escenas de semejante intensidad estética y emocional resuenan con audiencias que buscan pasión universal. En círculos de casting se comenta que Hande Erçel captó el interés de productores extranjeros para proyectos más arriesgados y complejos, distintos a lo ya conocido, mientras que Kerem Bürsin es considerado para tramas ambiciosas con personajes de hondura psicológica. Otro aspecto imposible de pasar por alto en escándalos de series turcas fue el lenguaje estético y cinematográfico de la secuencia. La coreografía, pensada para narrar sin pronunciar una sola palabra, y la elección musical, fina y envolvente, recogieron aplausos unánimes. La armonía casi perfecta entre el pulso de la melodía y la fluidez de sus movimientos regaló a la escena un aliento de gran cine, digno de un largometraje generoso en presupuesto, recordándole a la industria que estas gemas minuciosamente trabajadas son raras en la tele semanal y merecen ser celebradas. Según rumores que corren como pólvora por los pasillos de Estambul, las ofertas de nuevos proyectos para ambos intérpretes se dispararon desde la noche de la emisión. La audiencia, con su intuición colectiva, adelanta que los efectos de este baile se sentirán en los episodios venideros y que su influencia moldeará decisiones, conflictos y reconciliaciones dentro del relato. Ese baile no fue un baile más. Fue una declaración de intenciones, un desafío a la costumbre, un grito artístico, una demostración de arte puro en su forma más accesible. En suma, podemos afirmar sin titubeos que Kerem Bürsin y Hande Erçel no se limitaron a entretener, nos hicieron sentir, nos conmovieron y nos recordaron porque amamos la ficción. Transformaron una escena fugaz en un momento memorable que ya pisa con fuerza la historia de la cultura pop turca. ¿Será este el inicio de una pareja legendaria que evocaremos durante décadas? Solo el tiempo, juez incorruptible, lo dirá, pero hay algo seguro: el recuerdo de aquella noche permanecerá grabado en nuestra memoria. Antes de despedirnos, familia de escándalos de series turcas, compartimos nuestra pregunta editorial: ¿qué otras estrellas del firmamento turco quieren ver bajo nuestra lupa? ¿Tienen una pareja favorita cuya química crean que puede rivalizar con la de Kerem y Hande? Déjenos nombres y sugerencias en los comentarios, leemos todo porque ustedes son el corazón de este canal. Gracias por acompañarnos en este viaje por la pasión y el arte interpretativo. Asegúrense de estar suscritos, activen las notificaciones para no perderse exclusivas y compartan este vídeo para que más personas celebren el talento verdadero. Y recuerden, si desean apoyar nuestro trabajo de investigación y edición, el botón de unirse y la opción de SuperThanks están ahí para quien quiera dar un paso más. Hasta la próxima, sigan encontrando belleza en cada detalle, y como siempre, aquí en Escándalos de Series Turcas.